Santo o Dios mismo, que es el Espíritu, nos deja así, solos, se aparta. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría? Una de las cosas por las cuales nosotros no volvemos a hacer lo de antes, a volver a esa vieja vida, es porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y acuérdate cómo eras antes de venir a Cristo. Yo tengo una larga lista, tengo todos mis antecedentes penales ahí, judiciales, policiales, tantas cosas de las cuales me avergüenzo. Amén. Así es. Eso es siempre tener presente la gratitud que tenemos con Dios. Y eso nos recuerda que tenemos que alimentar el Espíritu. Porque una forma de que el Espíritu ya no esté gobernando, no nos esté dirigiendo, es no alimentar al Espíritu, que el Espíritu se apague, ¿no? Antes de eso se contriste y ya no tenga influencia sobre nuestra conciencia y sobre nuestra vida. Por eso necesitamos de Dios, necesitamos de su Espíritu. Bien dice la palabra, y lo citó Ángel, sin Jesús nada podemos hacer. ¿Amén? ¿Estás convencido de eso? ¿O todavía crees que tú en tus fuerzas puedes hacer algo? Sí, porque nada es nada. No es algunas cosas. Nada es nada. Y Dios, a pesar que tenemos, como dice Angelito dice, no, tenemos vida eterna, ¿no? Y es cierto. Pero Dios no solamente pensó en que tengas vida eterna después de que partamos de este mundo, ¿no? También pensó en la vida que llevamos aquí y cómo vamos a vivir. Para el discípulo no espera ir al cielo para vivir el cielo aquí en la tierra, porque eso es lo que esperaba Jesús con nosotros. Jesús quiere transformar tu carácter y mi carácter, mis pensamientos, que dejes esos viejos pensamientos, esos viejos valores que heredamos de nuestros padres, o que aprendimos, o que nos acostumbramos a vivir, o a pensar como vivíamos, para pensar ahora como Dios piensa. Y Dios es sabio, y Dios creó todas las cosas, y Dios diseñó todas las cosas, diseñó el matrimonio, diseñó el rol del esposo, de la esposa, la crianza de hijos, cómo criar a los hijos, cómo ser buen trabajador. Todas las áreas de la vida el Señor las diseñó. Así que yo no quiero vivir según mi sabiduría humana o según mi fuerza humana. Para poco sirve, o por no decir para nada sirve. Entonces yo tengo que reconocer que necesito del Señor. Necesito de su palabra. Necesito conocer lo que Él tiene pensado para nuestras vidas. Y como fruto de eso, como obediencia a eso, vamos a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Y hermanos, déjenme decirle que Jesús es bueno, es santo, es justo, es misericordioso, es amoroso. Todas esas cosas es Jesús. ¿Qué podemos esperar de Él? ¿Algo malo? No, no es cierto. Él no puede hacer nada malo porque Él no peca. Él no hace nada malo. Y todo lo que dice en su palabra son para nuestro bien. Entonces, una de las cosas que hace el Señor es transformar nuestro carácter. ¿Amén? ¿Sí? Es importante que se transforme nuestro carácter, porque yo tenía un carácter repodrido, me enojaba, era violento, era soez, era de todo.
ese carácter no me sirve para nada, no me sirve para un matrimonio, no me sirve para criar hijos, ¿no es cierto? No me sirve para nada ese carácter, ni para trabajar. Entonces Dios comienza a transformar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de actuar. Porque a través de ese carácter, que justamente es el carácter de Jesús, Dios puede cumplir todo lo que ha prometido. ¿Amén? Entonces, hay algunos rasgos de carácter del viejo hombre, ya no está viejo hombre porque fue crucificado, pero de nuestra vana manera de vivir que todavía tenemos, porque no se olviden que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor de nuestra vida, renunciamos a vivir como vivíamos antes para aceptar la voluntad de Dios y nos bautizamos, nos arrepentimos, nos bautizamos, ¿no? Dice que el bautismo es muerte y resurrección con Cristo. O sea, el viejo hombre es crucificado juntamente con Jesús y ese viejo hombre ya no vive más. Entonces, ¿por qué peco? ¿Por qué sigo algunas cosas haciendo mal? Porque en nosotros tenemos una inclinación hacia el pecado que se llama carne. Y además tenemos patrones de pensamiento, formas de pensar que traemos de la vieja vida, ¿no? Traemos costumbres y traemos hábitos. Pero todos esos el Señor los va a cambiar. Amén. Pero mientras eso, en este caminar que tenemos, vamos a ir con la palabra, renovándonos. El Espíritu Santo a través de las pruebas de las personas nos va a ir ejercitando, entrenando en esta nueva manera de vivir. No la vieja que teníamos que no sirve para nada. Ahora es una nueva manera de vivir. Es como que estás dejando todo eso que hacías antes y ahora vas a vivir según Cristo. Amén. Entonces yo quiero hablar hoy de una actitud que destruye matrimonios, destruye familias y destruye también relacionamientos. ¿Quieren saber cuál es de esa actitud? ¿Ah? El orgullo es uno. Pero hay uno que el orgullo utiliza, que es el enojo. ¿Qué les parece? ¿Alguno de acá nunca se enojó? Todos nos enojamos, ¿no? Acá los veo a todos angelitos. A todos los veo con sus alitas y su alito. No parece que alguno se enojara. Yo los veo a todos veo con sonrisa comunos. Parece que nadie se enojara. Pero yo aún a veces me enojo. Es un área que Dios trata conmigo, ¿no? Obviamente, si vemos hacia atrás, la preocupación sería si seguimos siendo igual. Pero si somos cada vez menos y menos y menos, Dios está trabajando con nosotros. ¿Amén? Así que vamos a ver algo de lo que la palabra habla sobre el enojo. Porque yo no quiero destruir mi relación de matrimonio, no quiero destruir la relación con mi hijo, con tus hijos, y tampoco con los parientes, ni tampoco con tus amigos, y menos con los hermanos en Cristo que estamos aquí. Bien, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tú eres la verdad, y Señor, tú no solamente nos has dado ahora la promesa de la vida eterna, sino también nos has dado, Señor, un carácter para vivir como Cristo Jesús. Pedimos a tu Espíritu que Él nos guíe, que nos hable, que tengamos oídos para oír y que podamos también ser sabios para hacer tu palabra vida en nosotros. Bien, amén. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 9.
¿Quién escribió Eclesiastés? Mirchi, tú no, por favor. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. Y Salomón dicen que es el más sabio hombre que hubo sobre la tierra, ¿no? Pero al final la sabiduría a veces lo llevó a algunas cosas, ¿no? Uy, ¿qué? ¿No te debo Biblia? No te apresures el espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Amén. El enojo reposa, permanece en el seno de los necios. O sea, el que se enoja es un necio, ¿no? Realmente, el enojo se manifiesta desde que nacemos, ¿no? Porque cuando la enfermera, nacemos de nuestra mamá, la enfermera nos agarra de las piernas y nos da una palmada. ¿Y qué hacemos? Lloramos. Pero no lloramos porque algo que nos dolió, ¿no? No porque reaccionamos. Entonces, nacemos enojados. Aunque esa señal de enojo es una buena señal, porque quiere decir que estamos vivos, ¿no? Pero el enojo y la ira, desde el punto de vista de nuestro Señor, puede ser muy, pero muy perjudicial, muy destructor y muy dañino. Yo quiero saber qué dice el Señor con respecto al enojo. ¿Qué dice Dios? Pero me interesa, nos interesa saber qué dice Dios con respecto a la ira o al enojo, ¿no? A veces, una vez escuché a un hermano que me decía, no hermano, pero yo me aguanto, me muerdo los labios y no me enojo, me dice. Y la verdad, si es que se enoja o no se enoja, ¿usted qué dice? Sí se enoja, ¿no es cierto? Solamente que no lo exterioriza, pero sí se enoja. Pero a mí me dijeron muchas veces que aguantarse el enojo más bien afecta la salud, afecta físicamente y afecta psíquicamente, ¿no? O sea, aguantarse el enojo trae consecuencias. Ahora, el enojo es como un mal hábito que podemos nosotros tener. Y el nivel de vida que el Señor quiere que nosotros tengamos es un nivel donde vivamos nosotros victoriosos sobre el enojo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿todos nos hemos enojado alguna vez? Sí. A veces, como se forma un hábito, uno ya no lo reconoce como algo malo, ¿no? Lo reconoce como parte de su vida, como que es algo normal en su vida y como que está justificado el enojarse. Pero la palabra habla de dos tipos de reacción. Una, el airaos, ¿no? El airaos, a veces uno se aira contra cosas injustas, vemos una injusticia y nos provoca airarnos. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada en que uno se aire y pase al enojo y pase a la ira. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Los diccionarios definen o dan sinónimos del enojo como enfado, cólera, rabia, ira, enfurecimiento, exasperación, disgusto. Estos son sinónimos de esta palabra enojo. En Proverbios, capítulo 25, versículo 28, dice así la palabra de Dios: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando dice sin muro,
Está hablando, ¿qué pasa cuando no hay muros? Estás desprotegido, estás expuesto, ¿no es cierto? Y cuando habla acá, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, no tiene control, es que no sabe dominar sus impulsos, no domina sus impulsos, o sea, sus impulsos legales, no lo domina, ¿no? Pero acá dice, lo compara con una ciudad derribada y sin muros, o sea, ese hombre está en peligro, ese hombre está expuesto a muchas cosas, tanto como para afuera como para adentro. Puede destruir, como también puede ser destruido, ¿no? Proverbios 14, 17. Vamos a leer algo para después, en base a eso, poder compartir. Proverbios 14, versículo 17. Dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras. Ay, ay, ay. ¿Cuántos se han enojado y han hecho locuras? ¿No? Cuando uno se enoja, hace locura, no piensa. Los impulsos vienen, reaccionan, no hay control. Se vuelven descontrolados. Se vuelven descontrolados. Hablan cualquier cosa. No tiene sentido. Hieren. No lo pensaron. No quisieron. Muchas veces dicen, no te quise decir eso, ¿no? Pero como no tiene rienda, como no tiene control, ¡guau! Suelta. Lamentablemente, las palabras no se las lleva el viento. Como hay un dicho, ¿no? Sino las palabras se quedan y dejan marcas, ¿no? Las acciones. Entonces, hay que tener cuidado. Proverbios 22. Versículos 24 y 25. Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25. Dice: no te hagas amigo ni compañero del iracundo. Ya sabemos que el iracundo es esa gente violenta, malhumorada, ¿no? No te hagas, dice, amigo ni compañero del iracundo. No sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. Muchos de nosotros hemos aprendido a ser enojones porque a veces algún padre o alguna madre vimos que siempre se enojaba y entonces por andar juntos fuimos leudados, se nos impregnó eso, ¿no? A veces uno de los cónyuges es enojón y la cónyuge, la mujer o el esposo, por andar juntos, obviamente se contamina y comienza también a hacer eso. O sea que la palabra nos dice, es contagioso eso. Esto trae perjuicio el ser amigo o el andar junto con alguien que es enojón. Aprende sus malas costumbres y por hacerlo se echa la soga al cuello. Frito pescadito, dice, ¿no? Pero como dijimos, hay una reacción natural que tiene que estar bajo control. Obviamente, cuando hay una situación injusta o desagradable, hay algo un furor que quiere subir, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de que eso no se convierta en enojo. Por ejemplo, cuando uno corrige a sus hijos, ¿no? Cuando el hijo hizo algo indebido, ¿no? Como que uno un poco como que se le sube el furor al padre o la madre, ¿no? O cuando reaccionamos ante una injusticia que vemos, ¿no? Que comete alguien con otra persona. Es normal. A veces es necesario. Pero hay que tener en cuenta siempre de que eso no pase de cierto nivel. Como dijimos, el enojo también puede ser una pasión desordenada en nuestra alma. A veces ese enojo, como también mencionamos, se expresa con palabras fuertes, pero lamentablemente a veces se expresa por cosas físicas, pellizconas. Hay mamás que al hijo, ¡guau!
Yo no sé si ha pasado, ¿no? O el papá, o agarrar una cosa y tirarse, se la tira. Si encuentra cualquier cosa, se agarra, la tira, ¿no? Yo no sé, la olla, los platos. Entonces, el enojo se puede también expresar de estas formas, que son mucho más graves, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tiraba las puertas. Yo cuando conversaba con mi jefe, antes de venir a Cristo, todos escuchaban mientras escuchaba, trabajaba ahí. Mientras escuchaba, yo me encerraba con mi jefe en su oficina y yo era el que gritaba, no era mi jefe, yo gritaba. Y cuando no alcanzaba lo que quería, salía y ¡fua! La primera puerta. Me iba de la oficina y ¡fua! La segunda puerta. El enojo yo lo expresaba así, con portazos, gritos, otros insultan. ¿Sí? Algunos en el trabajo, el trabajador no hace lo que le ordenó y es un animal, perdón, y se enojan, expresan su enojo, insultan, les tiran cosas. Pero también el enojo a veces, como dije al inicio, se manifiesta guardando silencio. Pero por dentro va la posesión, ¿no? Por dentro está masticando su ira. No dice nada, pero por dentro va la irritación. Y eso al final se convierte en un resentimiento, en una amargura, y por último, a veces hasta odio. Qué dañino que es el enojo cuando no es tratado, cuando no es cortado bien, cuando uno lo deja. Una persona enojada toma malas decisiones. Algunos por enojo toman una decisión. Y he tomado malas decisiones a veces cuando me enojaba. Cuando estaba enojado tomaba muy malas decisiones. Quería hacerle daño al que me hizo enojar. Qué peligro que es el enojarse. Uno explota. Y el enojo causa temor a los que nos rodean. Yo no sé si tu esposa, tu esposo, tus hijos tienen temor de estar a tu lado. No sé si tus hijos cuando vienes de trabajar te miran la cara. A ver cómo está. ¿Está bien? O cuando se levantan, ¿no? Se levantaron de buen humor, se levantaron de mal humor. Qué terrible que es el enojo. ¿Por qué? Porque cuando uno está así, los hijos, por ejemplo, tienen miedo a que el padre o la madre los castigue excesivamente. A veces uno es así porque uno fue castigado, uno abusa porque fue abusado. Porque tus padres fueron así contigo, uno también es así. Y es como una cadena, como un ciclo, como una herencia, que solamente el Señor puede cortar. Amén. ¿Amén? Yo sé que a muchos pueden dar testimonio de eso, que el Señor los ha sanado. Amén. Gloria a Dios. ¿Amén? Pero también somos muy especialistas, cuando estamos enojados, de decir palabras que vienen, parecen cuchillos. Yo no sé si usamos. No sé, parece que el diablo está a punto que, como que dice, acá me está llamando, a mi trabajo me llaman, dice. Y parece que nos pone palabras. Y qué palabras tan certeras que hieren a la persona que amamos. Porque a lo que más herimos y con lo que más nos estamos, que no deberíamos enojarnos, parece una incongruencia, pero es con lo que más amamos.
Ni qué decir de los gestos. Dios tiene que tratar conmigo. A veces yo soy de expresar a veces mi disgusto o mi fastidio, ¿no? Gracias a Dios por el matrimonio, porque el matrimonio nos ayuda a formar el carácter. Gracias por mi esposa, la paciencia que tiene conmigo. Gracias por mi hijo, por la paciencia. ¿Cuántos nos tienen paciencia en casa? Pero sepamos que Dios quiere trabajar con nosotros y Dios desea que nosotros abandonemos esa actitud. Amén. ¿Amén? O algunos hijos también responden mal a sus padres cuando se enojan. O lo maldicen. Qué terrible. Muchas veces también, cuando somos maltratados por otras personas, nos enojamos. Pero realmente, si nos ponemos a pensar por qué nos enojamos, siempre ha sido por una causa interior. Algo que no ha sido resuelto. Algo que en nuestro interior pareciera quizás haber una herida y que nunca ha sido sanada. Algo que me llena de amargura y que me lleva a reaccionar. El 99% de esas causas muchas veces son porque en nuestro interior hay una herida no sanada. Hay una frustración. Hay algo que nos duele. Hay una amargura que recibimos quizás de tus padres y que no se borró. O de tu esposo o de tu esposa, que nunca se reconcilió y nunca se pidió perdón. Y eso está ahí, que sangra y sangra y te hace reaccionar, a pesar que pasó el tiempo. Pero casi siempre es algo interior que tenemos dentro de nosotros. Nos enojamos cuando no podemos defendernos. Sentimos impotencia. Porque no puedo hacerlo. No puedo escapar de esto. Para un cristiano, para un discípulo que se enoja, la palabra habla clarito. El que se enoja es porque está actuando en la carne. Hace semanas hablamos de que hay dos formas de vivir, hay dos formas de caminar. ¿No? ¿Se acuerdan? Y no dice. Una forma es andar en espíritu. Bien, Wilmer. Y la otra forma es andar en la carne. O andas de una forma o andas de la otra forma. No puedes andar de las dos formas. O una o la otra. Ahora, el que anda en la carne es porque dejó de andar en el espíritu. Y entonces dejaste que se manifestara toda tu inclinación. Y ahí viene el yo, ¿no? Yo quiero, yo necesito, yo exijo, yo tengo derecho a amarrarme, yo tengo derecho a enojarme. Dejé de andar en el espíritu. Y comenzó a manifestarse la carne. Entonces, tenemos que ver que enojarse trae destrucción. Otros confunden el enojo y dicen que es mi forma de ser. Yo soy así. Se justifica su enojo, ¿no? Algunos hasta han llegado a decir, bueno, es que yo desciendo
Mi mamá decía, yo desciendo de los chancas, decía. O sea, ¿se acuerdan que los chancas, lo que se acuerdan, era una cultura que estaba en el sur cerca de los incas, que eran muy violentos. Eran muy violentos. Algunos dicen, se me subió la nevada, dicen, ¿no? Porque soy arequipeño, dicen, ¿no? Porque soy así. O sea, tratan de justificar realmente y no reconocen como algo así, como algo que es contra el deseo de Dios. Otros tienen el enojo como hábito porque nosotros como padres nunca lo corregimos. No le dices algo, comenzaron a hacer su pataleta y nunca lo corregiste. Entonces se acostumbró a enojarse. Se acostumbró a exteriorizar su enojo. Porque lo dejaste. No le enseñaste de que eso era una rebeldía. Y como lo dejaste, eso se habituó en él y toda la vida que hay algo, exterioriza su enojo. Yo he visto, yo tengo mi hermano, que vive, hablando con mi hermana la vez pasada, me decían, él siempre fue así, me dice. Así, a todo el mundo le tenía miedo cuando tenía 5 años, 6 años. ¿Por qué? Le digo, porque cuando tú le hacías algo que él quería, él venía y te arañaba la cara. Te arañaba. Y a una hermana, una media hermana, dice que una vez vino y le pateó en la canilla. Teniendo 5 años, no le dio y dijo, le pateó en la canilla. Y esta hermana, que era media hermana, obviamente ni cristiana, le dio a mi hermano. ¿Pero por qué? Porque nunca lo corrigieron. Y hoy es así. Él es así. Él exterioriza su ira. Milton lo conoce, ¿no? Y siempre orando que Dios toque su corazón, pero es porque nunca lo corrigieron. Entonces se hizo un hábito. Otros, no está la comida caliente, no está lista la comida, y golpean la mesa. ¡Caramba! ¡Quiero estar en la comida! Gesticulan, se levantan, gritan, insultan. Realmente el enojo es una de las pocas cosas que erosionan la fuerza de la familia y erosionan la fuerza de la iglesia. Qué tremendo. Sobre todo, erosiona la familia, destruye la familia. Mi familia es tu familia. El enojo hace romper toda comunicación. Cuando uno comienza a enojarse, la otra persona, si uno está conversando con un hijo y uno se enoja, la otra persona se queda callada y no habla más. O puede entrar también a discutir con uno. Pero, hermanos queridos, yo quiero saber, yo me casé y yo quiero saber qué hay en el corazón de mi esposa. Yo soy padre y quiero saber qué hay en el corazón de mi hijo. Pero ¿cómo voy a saber qué hay en el corazón de mi hijo si no hay comunicación? Y esa comunicación muchas veces se cierra porque él me comienza a contar algo que no me gusta y yo alzo la voz o lo critico. Cerró. Mi hijo ya no me cuenta más. No me dice más porque ya el enojo cierra eso.
O estás conversando o tu esposa te viene a decir, querido, esto acá, y te enojas. La esposa dice, no hablo más. Cierra la boca, cierra la puerta, cierra las ventanas, baja la cortina. No hay acceso para conversar. Y necesitamos saber qué hay en el corazón de los que amamos. ¿No es cierto? ¿Queremos conocer el corazón de nuestro hijo? ¿Quieres conocer qué hay en el corazón de tu cónyuge? No te enojes. No critiques. Santiago 1:19, el principio de la comunicación. Todo hombre, y acá incluye también a la mujer, todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír, y tardo para airarse. ¿Cuándo se rompe la comunicación? Cuando aparece la ira. Aparece enojo, por ahí se levanta una voz, se van a los gritos, se terminó la comunicación. ¿Cuántos tienen sus hijos que no les quieren escuchar? ¿O con cuántos no se pueden conversar en la casa? Porque gritamos, porque criticamos. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa? ¿Ah? ¿Quieres saber? Para eso tienes que escuchar. Porque lo que hable él es lo que va a salir de su corazón. Y si quieres saber qué hay en el corazón de tu hijo, escúchalo, guarda silencio. Si hay algo que ahí no te gusta, guarda silencio, ten dominio propio, porque quieres saber cómo está el corazón de tu hijo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Queremos tener comunicación con nuestra esposa? ¿Con nuestro esposo? ¿Con el esposo? Entonces tienes que quitar la ira que está en ti. Hay personas que todos los días se enojan. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen a alguien así que todos los días tienen que estar enojados por algo? Pareciera que buscaran enojarse, pero todos los días se enojan. Ya parece que estuvieran diciendo, Padre nuestro, cada día, danos el enojo de cada día, en vez del pan. Hay personas que se han habituado a estar enojados. Es un hábito. Ya se sienten raros si no se enojan. Yo me acuerdo, cuando me convertí al Señor, yo era puro enojo todos los días, porque trabajaba así de enojo todos los días me enojaba. Mirta puede dar fe de eso. Yo me enojaba todos los días. Cuando me convierto al Señor, yo sentí algo extraño en mí. Y yo le digo a Mirta, Mirchi, le digo, parece que perdió mis fuerzas, le digo. ¿Por qué? No sé, ya no me enojo. Y yo, miren qué gracioso. Parece que el enojo para mí era ser poderoso. Era tener poder, control. ¿Se han dado cuenta? Porque parece que el que grita más, el que se enoja más, el que es como que es el que más autoridad o tiene mayor dominio. Y cuando ya no me enojaba, porque el Señor me liberó de eso, gloria a Dios, yo sentí como algo se me fue. Y ya no imponía, ya no gritaba, ahora pedía por favor, ahora rogaba. ¿Puedes hacer? ¿O puedes hacer? ¿Tú crees? Por favor, ¿puedes hacer? Cambió. Mateo 5, 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22.
Dice la palabra de Dios, los antiguos decían, no matarás. Mas yo digo, aquel que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y el que le diga necio a su hermano es culpable ante el concilio. Y aquel que le diga fatuo a su hermano está expuesto al infierno. Mira que a Moisés le costó entrar a la tierra prometida por enojarse. Esto no es juego. Y cuando digo hermano, no solamente estoy hablando de hermano en la congregación. Estoy hablando de tu esposa. Estoy hablando de tus hijos. Porque antes de ser tu esposa era tu hermana en Cristo. O sea, acá está hablando en general. Y está hablando de niveles de enojo, si te das cuenta. Porque está levantando y la consecuencia también el Señor lo va subiendo, ¿no? Te das cuenta que habla de culpable de juicio, culpable del concilio, ¿no? Y por último, expuesto al infierno. Hermanos, tenemos que renunciar a la ira. Tenemos que crucificar la ira. Y tenemos que aprender a huir, no a enojarnos. Hoy en día, yo siempre le digo a los padres que tenemos que tratar de salir a solas con nuestro hijo, ¿no? Ir al cine, ir a tomar un helado, comer, para poder conversar, para que tu hijo pueda abrir su corazón. Y sobre todo no criticar, no censurar. Porque tenemos que renunciar a este enojo que es tan dañino. Al inicio dije que un estilo de vida que está marcada por el enojo trae consecuencias a la salud. A causa del enojo, yo no sé si, acuérdate cuando te enojas, ¿no? Cuando te has enojado. Si no te enojas ahora, cuando te has enojado antes de venir a Cristo. Pero el enojo, según un estudio médico, genera 50 enfermedades entre los que se enojan. Primero, uno de ellos, voy a citar unos cuantos que es más comunes, ¿no? Presión alta. A ver, ¿quiénes tienen presión alta? ¿Tienen presión alta? Ahí en la Cruz Roja están tomando la presión. Por eso, presión alta. ¿No será tu presión alta porque te enojas fácilmente? De repente no explosionas, pero por dentro te enojas. Ataques al corazón, arritmias, colitis, se te descompone los alimentos cuando te enojas, te arde el estómago, hay ardor, artritis. Alguno dice, no, es que ya estoy viejo. No es que... A veces es generado por el enojo. Úlceras, de tanto enojarse, se irrita la parte intestinal y te genera una herida, una úlcera. Estreñimiento. Jaquecas. Ay, siempre sufro de jaquecas. Jaquecas. Urticarias. Parece que cuando se enojan comienza a picar por todos lados. Urticarias. Y tantas otras cosas que hay. Producto por el... ¿Perdón? Los insomnios. Gente enojada que no perdona y se va rumiando lo que le ha pasado y no duerme. ¿Cuántos no duermen?
Entonces, no solamente con el enojo hacemos mal a los demás, sino también nos hacemos mal a nosotros mismos. Algunas cosas que nos causan enojo: las injusticias, la prepotencia de otros, que te subestimen, que no cumplan los compromisos que quedaron contigo, la desobediencia de los hijos, cuando la esposa reclama cosas reiteradas veces. A ver, los varones, los casados, ¿te enoja eso o no? Cuando varias veces te reclaman, ya llega un momento en que gotera continua, ¿no? Hoy en día, Walo, el tránsito, el tráfico, ¿qué hay? El tránsito. Cuando algo haces y no sale como tú esperabas. Y eso es bastante, ¿eh? A veces hacemos cosas esperando que salga el fruto de una manera y sale otra cosa. La palabra de Dios dice... ¿Quién se está enojando? La palabra de Dios dice que no debe reposar el enojo sobre nosotros. Cuando habla de reposar, significa que permanezca, ¿no es cierto? Y eso habla que no se forme un hábito en ti. Si hay reacciones, está bien, que sean muy eventuales y justificadas, pero no llegar a ser realmente algo que sea una ira, ¿no? Ten cuidado que el enojo, como dije, es contagioso, contagia hogares, destruye trabajos, destruye amistades. Por todo lugar donde anda el enojoso, siempre va a traer destrucción. Ni Scooby quiere andar con el enojoso. Me quería acordar del perro de Jorgito. ¿Cómo se llama? El Buddy. Ni Buddy quiere andar cuando uno se enoja. Un Buddy. Tenemos que nosotros ver que el enojo espanta a las personas en vez de atraerlas. Y yo quiero atraer a las personas. Es más, si tenemos que predicar el evangelio del reino de Dios y tenemos este mal hábito, ¿a quién vamos a traer al reino de Dios? ¿No? El enojo influencia, es como la levadura. El enojo afecta nuestro testimonio de todos los que nos rodean, sean vecinos, parientes, hijos. La gente no puede entender. Dice que es cristiano, dice que es discípulo. ¿Y cómo se enoja? ¿Han dicho así alguna vez? ¿Y cómo te enojas si eres cristiano? Por otro lado, el enojado siempre anda solo. Ya leímos Proverbios 22-24, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esta es otra versión. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cómo puedo ser libre del enojo? ¿Cómo podemos librarnos del enojo? En primer lugar, reconocerlo como pecado. Hoy en día nadie
nadie, alguna vez algún discípulo o alguna coyuntura que está acá, su discípulo ha venido a decir, hermano, tengo este problema, me enojo mucho. Pocas personas, sí, por ahí una, pero pocas personas reconocen el enojo como pecado. Y es un pecado grave de carácter. Y la forma de irse librando de este pecado es confesarlo. Porque nos amargamos, porque creemos que nosotros, que está justificado. Hermano, si usted supiera lo que ha hecho, entonces justificamos. Entonces nuestro yo, que es el que quiere enojarse, nuestra carne, ¿no? Justifica. Aquel que no quiere cambiar siempre está justificando, siempre está argumentando que lo que está haciendo está debidamente justificado. Hermano, ¿cómo quiere usted que actúe? Si este me hace enojar. Entonces, vamos a seguir siendo así hasta que no reconozcamos que es pecado. Y es un pecado serio. Y hay que confesarlo. No solamente... ¿Por qué? Cuando nosotros le damos gusto a nuestra carne, a nuestro yo se pone fuerte. Alimentar el espíritu o alimentar a la carne. Aquel que alimente más, ese va a estar más fuerte. Entonces, cuando nosotros no lo reconocemos, más bien lo protegemos, lo defendemos, lo argumentamos, entonces se pone más fuerte nuestra carne. Tenemos que humillar nuestra carne. Tenemos que someter nuestra carne al Espíritu. No debemos argumentar, no debemos justificar, no debemos decir, así es mi carácter, yo soy así. Mi padre era así y yo también soy así. Hermano querido, yo pensaba que tu padre era Dios. Pero si sigue siendo tu padre así, si tú sigues reconociendo a tu padre así, entonces tú no eres mi hermano. Porque somos hermanos, porque tenemos un mismo padre. Y mi padre no es así. Mi padre es bondadoso, amoroso, paciente. Él es mi padre. Pero si tú dices que tu padre es así, y por eso eres así, entonces no te reconoces como hijo de Dios. Porque nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, deja de justificarte. Ya no somos así. Y si eres así, es porque pecas. Y quieres seguir pecando. Porque es un pecado el enojarse. Entonces, hay que reconocer, Señor, me arrepiento porque me enojé. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejad ahora. ¿Cómo más puedo ser libre del enojo? Va con lo de anterior, pero como dije, arrepintiéndome y confesando, ¿no? Pidiendo perdón, ¿no? Reconociendo ante la otra persona que no fue bueno mi actitud. Hay algunos que pedimos perdón y creemos que todo está solucionado. Así, perdóname, se me fue. ¿Tú crees que la otra persona va a reconocer que realmente estás arrepentido? Daniel, perdóname. Se me fue, Daniel. Tú sabes que a veces pasa eso. ¿Estoy arrepentido? No, no es cierto. Yo tengo que decir, Daniel, la actitud que tuve fue horrible. Ofendí a Dios, te ofendí a ti. Reconozco. ¿Cómo el hijo pródigo le dijo al padre? He pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. No merezco ser más tu hijo. Trátame como a uno de tus esclavos, tus siervos. No le dijo, ya papá, perdóname, ¿no? Ya pasó, ya fue. No fue así. No fue así. Él reconoció
Él se humilló. Él dijo lo que tenía que decir. Vean la actitud del hijo pródigo. Esa es la actitud por la que debemos nosotros reconocer nuestra falta, nuestro pecado ante Dios. No le pidió perdón al Padre. Lo que primero que hizo fue reconocer su actitud. Y así el padre lo abrazó, porque este hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir, porque se arrepintió. ¿Amén? Otra forma de abandonar el enojo es reconciliar con las personas a quienes hemos afectado con nuestro enojo. Pedí perdón por las palabras proferidas. Pedí perdón por los gestos. Pedí perdón por las cosas mal dichas. Porque esto hiere. Las actitudes que tomamos hieren a la persona amada, al hijo amado. Tenemos que pedir perdón, reconciliarnos. Cuando uno está en esa actitud, la otra persona baja sus defensas, ¿no? Y a veces me gustaba ver Viaje a las Estrellas, Star Trek, ¿no? Entonces alguna vez estaba una de las naves de la Enterprise, en serie antigua, ¿no? Serie bien antigua, de los años 70, 60. Bueno, ahí, y cuando uno había ganado y bueno, iba a abordar, le decía, baje sus defensas para poder entonces hablar. Si no bajas tus defensas, no podemos hablar. ¿Se dan cuenta? Uno baja las defensas cuando pide perdón, cuando reconoce realmente y abres tu corazón. Hice mal, fui un tonto, fui así, asá. La otra persona, ¿tú no crees que va a bajar? Si te humillas, Dios te da gracia al que te oye. Sí, pero si vas a pedir perdón por ser un perdón barato, la otra persona no se va a abrir y no va a haber reconciliación. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y una de las últimas cosas dice, con acciones específicas. La palabra es bien exacta. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Actitudes. Amar, bendecir, hacer el bien y orar. Estas son acciones que tienen que ir acompañadas con la reconciliación. Cambiar nuestra actitud con la otra persona a la que ofendimos. Tenemos que amarla, tenemos que bendecirla, tenemos que hacerle bien, orar, porque se supone que nuestra relación ahora tiene que estar mejor que antes. ¿No es cierto? Y estas actitudes que dice Mateo capítulo 5, versículo 44, tienen que estar en nosotros, en nuestro diario vivir. Hermanos, no sirve de nada el enojo. ¿Te ha solucionado un problema cuando te has enojado? ¿O los ha empeorado? Los ha empeorado. No seamos necios, seamos sabios. El enojo a nada bueno nos conduce. No se puede ser cristiano, no se puede ser discípulo y tener todo, comodidades, y andar con la cara enojada, con la cara larga, ¿no? Y con esto hay una historia, dice, ¿no? Por favor, no confundamos que somos cristianos, discípulos, y andar así todos serios. Porque el discípulo es alegre, es gozoso, siempre está
alegre, y no por las circunstancias, sino porque él tiene a Cristo. Amén. No vayas a ser como ese niño que dice, ¿no? Que le dice, lo ve al burro, lo mira el burro tiene la cara larga, lo mira bien y le dice, burro, ¿tú eres cristiano? O sea, el ser serios, el ser con la cara seria, adusta, no es que significa... Amén. 20. Gloria a Dios. Por último, para librarse... Así es. Siempre va a tener toda acción tiene una reacción. Ahora, la más importante de todas, para librarse del enojo, tener una comunión íntima con el Señor. Y no de vez en cuando. ¿Amén? Sino siempre. Porque tenemos que exponernos a la palabra, tenemos que ponernos al Espíritu, tenemos que alimentar al Espíritu para mostrar el fruto del Espíritu. Regocijaos siempre, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, que vuestra gentileza sea conocida por todos. En su presencia hay plenitud de gozo. Eso habla de comunión, de andar con el Señor, de estar siempre presentes con Él. Todos los días del afligido son difíciles.